Buenas, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Damos inicio a otro evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agrorural. Esta tarde nos complace presentar al equipo técnico de la Unidad Zona Lima, que tiene un invitado especial. Ya se encuentra en sala y damos pase al ingeniero Glicerio Campos para que haga la presentación del expositor que nos va a acompañar la tarde de hoy. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, con las disculpas del caso. Va a ser la presentación del ingeniero Floriberto Quispe Cáceres. Es ingeniero forestal de profesión, con magíster en ciencias en la Universidad Autónoma de México, con una experiencia de 15 años de docencia universitaria y en la gestión pública, exfuncionario del Ministerio de Agricultura. Actualmente, consultor independiente. Ingeniero Floriberto Quispe, las pantallas están abiertas para que pueda iniciar su exposición y agradecer por esa comprensión a nuestros oyentes por la tardanza. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Pudiera abrir su cámara, por favor? La primera... ¿Puede abrir su cámara? Gracias. Hay un micrófono que se está acoplando, ingeniero. Es otro dispositivo. No sé qué dispositivo han abierto. Ok. Buenas tardes nuevamente. Empecemos con la presentación de este tema que se ha preparado para el día de... Perdón, si me... El tema es restauración ecológica del capital natural, ecosistema, hídrico y cobertura vegetal degradado en la cuenca alta del río Rímac. Lima. La primera vista que les muestro, o la segunda en este caso, da las características generales de la cuenca del río Rímac con aspectos muy resaltantes, una oferta de agua de 781 millones de metros cúbicos y una demanda de 635, lo que quiere decir que tenemos un exceso de agua de más o menos 150 millones de metros cúbicos. ¿A dónde se va? Se pierde al mar. El área es más o menos 3.500 kilómetros cuadrados, una población atendida en la cuenca por más de 12 millones. Problemas principales, la contaminación por actividades mineras, pasivos mineros, deshielo, degradación de ecosistemas y deficiente gestión, obviamente, de los recursos naturales en esta cuenca. Se presenta el resultado de un estudio que se realizó para Sedapal en la microcuenca de Yamacocha, que es la cabecera de Santa Eulalia. Entonces decía que las primeras dos vistas de arriba corresponden a las cabeceras de la cuenca del río Rímac, del río San Mateo y río Santa Eulalia, y la vista inferior corresponde a una laguna que recibe las aguas de trasvase de Marcapó-Macocha en un promedio más o menos de 6 metros cúbicos por segundo, un poquito más. Y a partir de aquí, bueno, el agua discurre cuenca abajo hacia Santa Eulalia. La siguiente vista, ingeniera, la siguiente vista. Aquí sí estoy con el audio abierto, pero parece que no me escuchan al otro lado. No, dejó de compartir la pantalla. Disculpen, tuve un problema con mi internet. Vuelvo a compartir. Yeah.
Bien, la siguiente vista, ingeniera, por favor. El otro problema es la infraestructura, a veces natural, como el caso de las jochas. Aquí en la primera vista vemos que los diques están deteriorados, diques artesanales. La segunda, a la izquierda, igual, los diques deteriorados. En la derecha, un dique seco. Esos son los problemas de falta de mantenimiento o mejora de las llamadas jochas en las cabeceras de las cuencas. La siguiente vista, por favor. En este caso tenemos problemas en la primera vista superior. El problema de deshidratación o estrés hídrico de los bofedales. Y en la vista inferior vemos una infraestructura de muchos años en la cabecera cuenca del río Santa Eulalia, que ya están deterioradas, tiene rajaduras, y como consecuencia tanto de las jochas que están deterioradas y estas infraestructuras de mucha antigüedad en la cabecera de cuencas, tenemos pues un déficit de caudales en las quebradas, en los ríos, cuenca abajo hacia el valle de la costa. La siguiente vista, por favor. Otro de los problemas es que los bofedales, los llamados bofedales, en la vista de arriba, se ha hecho un zanjeo, una calicata, y hemos encontrado, por ejemplo, a 60 centímetros en la napa freática. ¿Qué quiere decir esto en términos ecológicos e hidrológicos? Es que este bofedal está en serio estado crítico de estrés hídrico, y la vista de la parte inferior izquierda muestra una superficie enormemente degradado, invadido por una especie indicadora de degradación que se llama Ciachni SP. Hay varias especies. Y ahí al lado derecho, la primera vista de la parte superior, igual mostrando cómo una vez que el agua del bofedal se va escondiendo hacia las profundidades, como decía, 60, 65 centímetros en este caso, va apareciendo la especie invasora, y la última vista inferior ya es un estado crítico de los bofedales, y en estas condiciones ya no es posible esperar una recarga hídrica en la cabecera de las cuencas. La siguiente vista, por favor. Aquí mostramos una condición en este caso ya del pastizal en áreas en secano, donde la cobertura de la parte vegetal pues prácticamente está en su mínimo. Técnicamente, en este caso encontramos que la capacidad de carga animal es, por ejemplo, de 0.33 unidades de alpaca. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que para una alpaca necesitamos por lo menos 3 hectáreas, cuando debería ser al revés, que para 3 alpacas se debe requerir 1 hectárea, por ejemplo. Eso es más o menos la interpretación. La siguiente vista. Esta es la cabecera de Yamacocha. Aquí vemos un sobrepastoreo, un pastoreo no controlado. Lo utilizan como echadero, llamado echadero en el caso del Perú, la forma como se pastorea el ganado libremente, sin ningún pastor. Y estos dos estacas están en el origen de las áreas de muestreo, porque la idea es, una vez ejecutado el trabajo de implementación de los proyectos, monitorear. Esa es una debilidad en muchos proyectos. En el caso del Perú, se termina la obra y luego se abandona, y no sabemos qué pasa en los siguientes meses y años, cuando lo correcto es evaluar por lo menos un mínimo de 3 años en este tipo de ecosistemas, y un máximo de 6 años para entender en qué medida ha ido progresando la restauración de este tipo de ecosistemas degradados. La siguiente vista. Estos son los resultados que hemos encontrado en la evaluación, tanto en el ecosistema pastizal en secano y el ecosistema bofedal. Uno o varios de los aspectos importantes que necesitamos entender aquí es cómo la capacidad de
la condición de pastizal CP está en una condición o en valor actual de pobre, y una capacidad de carga CCA de 0.13 unidades vacuno, que equivale a 0.5 ovinos o a 0.33 alpacas. En estas condiciones no se puede pensar de una ganadería sostenible en toda la parte de la cabecera de las cuencas. El otro aspecto que debemos sacar resaltar para entender el problema es la llamada biomasa aérea, entre paréntesis, promedio, kilogramos, materia seca, hectárea. Apenas llega a 378 kilogramos. Si esto quisiéramos expresar en términos de captura de CO2, de carbono, el 55% de esto corresponde a carbono secuestrado o almacenado en el suelo, lo cual es muy pobre, cuando generalmente en condiciones de buen pasto debe estar alrededor de 200 a 250 toneladas de carbono por hectárea. Y en la parte inferior, en el caso del ecosistema bovedal, está principalmente, resaltemos, la parte del estrés hídrico, que está en un nivel crítico. Decía, y acá en cifras aparece 0.65 metros por debajo de la superficie. En esas condiciones ninguna especie ya obviamente no puede sobrevivir. En esas condiciones ya no puede cumplir su función de recarga hídrica este ecosistema. Por lo tanto, es lógico que el caudal de agua, que la producción de agua en las cabeceras de cuencas empieza a ser crítico hacia abajo. ¿Esto por qué ocurre? Porque ya nos está alimentando a estos ecosistemas mediante el agua proveniente de los nevados, porque se ha desglaciado, el cambio climático está afectando, y por otro lado, el hombre está explotando en exceso mediante el sobrepastoreo. La siguiente vista, por favor. Como ustedes verán, en ese cuadro hay muchos otros indicadores y muchos otros coeficientes técnicos que yo dejo al análisis, al esfuerzo de nuestros participantes. Más adelante pueden ustedes formular sus preguntas y estaremos dispuestos a aclarar cada uno de esas cifras, porque son indicadores sumamente importantes para entender qué es lo que está pasando en la infraestructura natural en cabecera de cuencas, y como consecuencia tenemos déficit de oferta de agua y exceso de demanda en las partes, desde la misma cabecera, la parte media y la parte baja de la cuenca. Otro de los problemas transversales muy comunes relacionados con el agua y los ecosistemas asociados, vale decir la cobertura vegetal, es que nuestra población está débilmente organizada para la gestión de recursos naturales. No están consolidadas para la llamada gobernanza hídrica efectiva y funcional. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones, cada uno marcha por sus lados, y los instrumentos normativos y de gestión igual. Existen documentos, estudios, pero algunos de esos estudios están en los anaqueles. En esas condiciones no podemos pensar de una efectiva o funcional estrategia de gobernanza hídrica. El otro tema es que las capacidades técnicas y de gestión de la población es muy, muy débil. Aquí pongo solamente como ejemplo apenas el 9% de la población de las comunidades altoandinas. Este es en el caso, por ejemplo, de las partes altas de Huancavelica. Nada más saben algo sobre gestión de recursos, sobre servicios ecosistémicos, biodiversidad, algo sobre calentamiento global y cambio climático y adaptación al cambio climático. En estas condiciones, con gente que no tiene información suficiente para entender el problema, entonces no es factible pensar en alternativas de solución de estos problemas. La siguiente vista, por favor. En resumen, tenemos una degradación actual de los ecosistemas, tanto hídricos y vegetacionales, en las cabeceras de cuencas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una gestión integral sostenible. No hay una inversión efectiva del Estado, pese a que existe el Sierra Azul, Agrorural, el gobierno local y regionales.
Sin embargo, hay problemas de carácter técnico. Si hay tiempo suficiente podemos debatirlo, porque en realidad las instituciones que están manejando financiamiento, principalmente Sierra Azul, en el caso Perú, no está desplegando lo necesario para resolver problemas. No es posible estar pidiendo estudios detallados de geología, geotécnica, hidrogeología, etcétera, etcétera, para unas hochas que almacenan 10.000, 15.000, 20.000 metros cúbicos. Tenemos que ser un poquito más ágiles en esto, y las comunidades lo esperan, que las instituciones sean un poco más efectivas. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo general en estos estudios en cabecera de cuencas y las experiencias que se han venido desarrollando y que aún se siguen desarrollando es restaurar la productividad y eficiencia de la relación de estos tres ecosistemas: agua, pastos naturales y bofedales. Solo así podemos garantizar la llamada seguridad hídrica, no como un concepto nuevo, sino seguridad hídrica pensando cómo desarrollamos estrategias para las fuentes y no solamente para extraer lo que existe a partir de la bocatoma para abajo. No, el problema está de la bocatoma para arriba. Ahí está la producción de agua y ahí está el problema también cómo hacerlo, y ahí es donde necesitamos hacer la inversión. Algunos objetivos específicos: mejorar los servicios de siembra y cosecha de agua. Hay muchas estrategias, hay muchas técnicas, hay muchas prácticas, pero hay que optar por lo viable, por lo factible. Restaurar pastos degradados y el bofedal en estrés. Esto es básico. Mientras no cumpla la función de recarga hídrica almacenando el agua, este tipo de ecosistemas llamados bofedales, no vamos a tener el colchón de agua que sirve para regular todos los procesos hidrológicos en la cabecera de cuenca. Ahí está, repito, el problema, y ahí está la solución. Fortalecer capacidades de actores locales. Hay experiencias de formación de los llamados Villachachi, que son los promotores locales. A ellos hay que capacitarlos, porque ellos son los inmediatos auxilios de mano de obra semicalificada en las comunidades. Luego hay que monitorear todo el proceso de restauración por un mínimo de 3 años, o por lo menos hasta un máximo de 6 años, dependiendo en qué grado o en qué nivel de degradación están los ecosistemas. Nosotros tenemos, les voy a mostrar un caso de que se monitoreó 3 parcelas de 10 hectáreas cada uno, y vamos a ver qué resultados hemos logrado. La siguiente vista, por favor. Los objetivos específicos, bueno, esto es en el caso del proyecto del estudio que se realizó en la cabecera cuenca de Santa Eulalia. No vamos a devolvernos aquí, más adelante vamos a detallar un poco más las alternativas que se han desarrollado para resolver este tipo de problemas. La siguiente vista. Aquí les muestro la metodología que se desarrolló con un proyecto piloto y luego se hizo un estudio de caso. Está actualmente en edición, en revisión final, perdón. En algún momento espero compartirlos con todos ustedes. Pero aquí les voy a mostrar algunas partes importantes de la metodología que se siguió. ¿Qué se hizo? En 3 parcelas de 10 hectáreas cada uno se hicieron la evaluación inicial para la línea base y para el monitoreo posterior. Se determinaron los indicadores, índices de especies decrecientes, índice forrajero, índice de valor, áreas sin cobertura vegetal expresado en porcentajes, y con estos se hallaron los coeficientes técnicos denominados condición de pastizal, capacidad de carga animal, cuántas cabezas puede recibir un ecosistema dependiendo de sus condiciones. Se utilizó en este caso la unidad alpaca para el caso de las 3 comunidades en la parte alta de Huancalica. A cada parcela se ha evaluado aparte, propiamente, a las 10 hectáreas, y dentro de las 10 hectáreas se han instalado áreas ya de monitoreo. La siguiente vista, por favor. Una de las subactividades hechas es la determinación del área muestral dentro de las 10 hectáreas. En cada una de ellas se instalaron 4 pequeñas parcelas llamadas subparcelas, cada uno de 0.2 por 10 metros
vale decir 2 metros cuadrados, y dentro de estas se hicieron una división, una subdivisión de 20 partes para propiamente ir monitoreando periódicamente a lo largo de 4.5 años. La siguiente vista, por favor. El muestreo propiamente se hizo mediante 2 metodologías, una llamada transacción lineal de puntos de intercepción para medir la condición del pastizal, vale decir la riqueza de la flora altoandina, y con ello determinar la condición de pastizal, CP, y la capacidad de carga animal, CCA. Y luego se utilizó el método Santa Cruz para medir la productividad de la biomasa o fitomasa agrostológica, que esto es parecido a otro método que en la literatura van a encontrar como el método del metro cuadrado. Los índices de interés determinados en el punto, digo, para fines de evaluación, están descritos un poco más arriba, que me pasé rápido, pero son los índices que están listados en las vistas anteriores. La siguiente vista, por favor. ¿Qué se hizo para restaurar? Se hizo como tratamiento, que en estadística le llamaríamos diseño estadístico de tratamientos de restauración, pero esta es una forma práctica, lo cual no quiere decir que no subyace la parte teórica, la parte, el fundamento científico. Los tratamientos aplicados para la restauración fueron riego por aspersión. A esas alturas estamos hablando de 4.500, un poquito más, sobre el nivel del mar, abonamiento con estiércol, trasplante de una especie nativa llamada Festuca SP, y luego el cercado, y complementariamente, que no debe faltar la capacitación. Esos son los tratamientos que se han aplicado y evaluado durante los 4.5 años. La siguiente vista, por favor. El monitoreo. Entonces, instaladas las parcelas, las subparcelas, las subdivisiones, 20 subdivisiones en cada subparcela, había que empezar a monitorear, a muestrear para ir midiendo la evolución. Entonces, lo que se ha hecho es simplemente escoger en qué momento se debe hacer el muestreo, en épocas de recuperación o recuperación fenológica. Un corte al ras con instrumentos adecuados, intercalado en cada subdivisión, mezclarlos, luego dividir en 2 partes para obtener el peso en verde, luego etiquetarlo para someterlo a un secado y más o menos determinar la producción en términos de kilogramos de materia seca hectárea año al 12% de humedad. Repito, los 4.5 años se hizo 6 muestreos, septiembre de 2012 y el último en noviembre del 2016. La siguiente vista, por favor. Bien, este es el croquis que sirvió de muestreo durante las 6 evaluaciones dentro de 4.5 años. La siguiente, por favor. Bien, con los datos obtenidos en el campo, en un registro agrostológico, se hizo todo el cálculo ya en oficina utilizando esta fórmula de condición de pastizal, utilizando los índices que se han recogido en el campo, la lectura de los índices, y se van determinando las condiciones de pastizal, en este caso 5 clases de condición de pastizal en base a los valores o rangos obtenidos con esta fórmula. La siguiente, por favor. Bien, existe una tabla ya elaborado por autores del Ministerio, de la Universidad Agraria, y también ya hay metodologías para determinar las condiciones de degradación elaborado por el Ministerio del Ambiente. Entonces se recurrió a hacer uso de esas 2 tablas, una combinación de ellas, para determinar, según los puntajes que ya se mencionó en la diapositiva anterior, y estas condiciones de excelente, buena, regular, pobre y muy pobre.
este rango de 30 a 45 es un rango que se ha establecido mediante la técnica de interpolación de Newton. ¿Para qué? Para determinar a partir de qué nivel se considera ya en proceso de degradación y hacia arriba para considerar que el ecosistema está en condición regular, buena y excelente. Para eso se hizo se adecuó prácticamente la metodología existente, porque no tenemos en literatura, particularmente yo no encontré, la metodología para decidir el nivel de degradación de estos ecosistemas. Faltan estudios. La siguiente vista, por favor. Muy bien, con esas condiciones de pastizal que aparecen en esta primera columna del lado izquierdo, se determinó entonces el número de carga animal, cada tipo de especie, para estas diferentes condiciones del pastizal. También ya es una tabla que existe, lo único que se ha hecho acá es, repito, la adecuación para establecer el rango de cambio de estado de regular hacia una condición pobre. La siguiente, por favor. Resultados aplicables a la cuenca alta del río Rímac. La siguiente vista. Muy bien. Aquí tenemos una condición inicial, por ejemplo, que se encontró de 0.33 unidades alpaca hectárea año en el momento inicial, para luego llegar a 2.2 unidades alpaca hectárea año en los 4.5 años de restauración. No pierdan de vista esta foto con la siguiente vista, por favor. Bien, es la misma foto anterior, pero esta vista, la primera vista donde está un pedestal, aquí hay un hidrante porque se ha aplicado riego por aspersión. ¿Cómo se ha recuperado en ese tiempo, 4.5 años, esta cobertura, este pasto? Aquí ya de 0.3 hemos pasado a 2 unidades alpaca hectárea año. En Cristiano, si al inicio teníamos 0.3 alpacas, vale decir 3 alpacas para 10 hectáreas, o en 10 hectáreas, ahora podemos pensar en 20 alpacas en esas 10 hectáreas que se hizo la restauración. Eso en Cristiano. La siguiente vista, después del tercer año prácticamente que empezó a restaurarse el ecosistema, hay especies hasta que empiezan a morir y a perderse, lo cual se debe aprovechar mediante cortes para la alimentación del ganado, lo cual todavía no se hizo esta práctica. Y la tercera vista, observen aquí, en esta vista ya se muestra una mejora ostensible. Prácticamente el que habla está ahí y delante de él está el arbolito de quinoal, más o menos de 70 centímetros, y el pasto, que en este caso es la festuca dolichofila, ha alcanzado también 60-70 centímetros en ese tiempo de 4.5 años. ¿Qué explica esto? Si damos las condiciones de cuidado, en este caso cercado, riego, abonamiento, y lo cercamos, podemos encontrar esta tercera condición, de la tercera vista me refiero, en ese periodo. Y les comento que en esta fotografía, o el cercado de esta fotografía, actualmente está vendiendo esquejes de Festuca dolichofila, conocido como chilhuar, y a muchas comunidades ya está comercializando, y por lo tanto hasta se convierte en una opción de negocio cuando uno empieza a invertir para restaurar o conservar los recursos de pastos naturales en buenas condiciones. La siguiente vista. Esta es otra realidad. La vista superior izquierdo muestra la abundancia de la especie Asiachni sp. Hay varias especies. No, este no es pasto, por favor.
La vista del lado izquierdo igualmente aquí muestra también el aciachi, no es pasto, esto no es pasto palatable para el ganado en absoluto porque es espinoso, pero tiene una gran capacidad de invadir cuando el ecosistema pasto natural de especies palatables van desapareciendo, va creciendo adversamente esta especie hasta totalmente desaparecer a las otras especies, siempre y cuando haya presencia permanente de ganado. Si no, nuevamente empieza a recuperarse, como vamos a ver más adelante. Y el lado derecho es la aplicación del riego por aspersión. Algunos nos dijeron que están locos a esa altura, arriba de 400, 4.500 o 4.600, pero no, funcionó totalmente. La evolución de los índices y otros, bueno, en este cuadro podemos ver ya con claridad cómo año a año va cambiando los índices. El primero llamado especies decrecientes. Al 2012, 1.17. Este es un rango, es un valor, es una lectura, es un registro de campo. El 2013 ya subió más, el 2014 más, el 2015 más, el 2016 y en la última evaluación 28. Imagínense, de 1.17 a 28. Un enorme cambio en cada uno de los índices, que son los indicadores de recuperación de estos ecosistemas. Todos han ido incrementándose. La cobertura vegetal, esto es un poco curioso, no ha cambiado mucho de 93.33 a 99 en la última lectura. Aparentemente, como que la cobertura vegetal no ha cambiado. Sí, pues no ha cambiado en términos de cobertura, pero en términos de estratos verticales, alto, medio y bajo, ha cambiado enormemente, que es diferente, esa lectura es diferente a decir cobertura vegetal. La condición de pastizal, observen, de 32 al inicio a 68, el doble, un poquito más. La carga animal por hectárea de 0.33 al inicio, en 4 años y medio a 2.23. Eso es lo que les decía. De 0.33 alpacas por hectárea a 2.2. En 10 hectáreas, al inicio, solamente 3 alpacas en 10 hectáreas. Y en el último año, 22 alpacas en las 10 hectáreas. Esa es la capacidad de carga. La siguiente, se ha perdido la conexión, caballeros. ¿Qué tiempo me quedará para saltar? ¿Cuánto falta? Dame el tiempo. Si falta 5 minutos, ya. Sí, esto nomás ya. Quizás en su celular pudiera fijarse en la imagen, ingeniero. Quizás en la computadora del ingeniero Glicerio pudieran abrir el archivo. No sé. Ingeniero Glicerio. Hay que abrir el archivo, dice. Hay que abrir la... No, ese es el otro. Estamos compartiendo. No, el ingeniero está compartiendo, pues. Eso no lo tenemos acá. Ella tendría que nosotros solamente abrir
tendrían que abrir, compartir. Unirme ahora. Solo abra el archivo, nada más. Ok. Ya está, ingeniera, ya se restableció. Ingeniera, ¿me escucha? Correcto, estamos en el resultado 4, ingeniero. Adelante. Ok. Sigo, ingeniero, entonces. Muy bien, Correcto. este resultado 4 es sumamente importante, amigos. Después de haber encontrado un ecosistema degradado a los 4.5 años, hemos llegado a este resultado, la fotografía. Observen. En estas condiciones hay interceptación de la lluvia para que no cause destrozos al impactar al suelo desnudo, sí. El proceso de escurrimiento superficial de la lluvia se regula, sí. El proceso de infiltración es más eficiente sobre el suelo para la recarga hídrica, sí. La regulación hacia la atmósfera mediante la evapotranspiración es eficiente, sí. Entonces, científicamente está demostrado que la restauración de este tipo de ecosistemas degradados o bien la conservación, si están en buen estado, es la mejor estrategia de la llamada siembra de agua que tanto hablamos. La siguiente vista, por favor. Bueno, hay algunos resultados aparte de todo eso. No les he mostrado las llamadas jochas, pero la vista superior explica de que una vez que hicieron las jochas desde 2.600 hasta 12.000 más o menos metros cúbicos de capacidad, en algunas de ellas, las comunidades, estas 4 comunidades, una de ellas particularmente, ha logrado criar truchas para su consumo familiar. Las capacitaciones no se hacen en gabinete, las capacitaciones se hacen, es la llamada capacitación en proceso en el campo. Aquí estamos al borde de la jocha capacitando a los actores que participaron en este proyecto y su resultado. La siguiente vista, por favor. Muy bien, aquí ya están tabulados en base, son unos resúmenes año por año para cada una de las especies que aparece en la primera columna. Año a año, cómo ha ido cambiando cada una de las especies. Eso con un poquito de calma, por favor, ustedes lo pueden observar, pero en todos hay un progreso considerable, significativo. La siguiente vista, por favor. Continúa con algunas especies. Aquí lo importante es lo resaltado de amarillo. Amigos, les decía que la especie Asiachni sp, en este caso la especie en acicularis, habíamos registrado en un valor de 45 y observen cómo esta especie es la única que ha ido decreciendo poco a poco hasta llegar a un valor de 6. En estas condiciones, la interpretación en el campo es que más o menos del 75 al 80% de cobertura de pastos degradados, al final de los 4.5 años, ha llegado a una cobertura de 7, 8, hasta 5%. O sea, ha decrecido enormemente y en su lugar se han repoblado, se han restaurado los pastizales llamados palatables para el ganado. En este último cuadro resumen, igualmente está cómo ha ido evolucionando cada uno de estos indicadores año a año. Creo que eso ya se vio en una lámina, en una vista anterior. La siguiente, por favor. Este es otro resumen. Aquí lo único que queremos resaltar es que en estas 10 hectáreas de 0.33 que aparece en esta última parte, ahora tenemos 2.2, estamos reiterando lo que ya se dijo, y como la producción de biomasa, kilogramos de materia seca hectárea, ha ido creciendo desde 19.8 a 1.540. ¿Qué quiere decir esto en términos, por ejemplo, de secuestro de carbono? De estas 1.540 kilogramos de materia seca, se dice, según la bibliografía, según lo que afirma la FAO, el 50% corresponde a carbono
secuestrado y almacenado. Eso es otro aspecto que a veces no resaltamos en evaluaciones de este tipo de recuperación de ecosistemas. La siguiente, por favor. Bien, este ya es un resumen también de cómo la cantidad de especies, tal como decía, no ha cambiado mucho de 23 a 26. La cobertura tampoco no ha cambiado mucho de 93 a 99. La condición igual ha ido cambiando, la capacidad de carga cambiando, y cómo el conocimiento, el capital humano ha ido progresivamente mejorando en sus capacidades técnicas, en su conocimiento, y a estos tres aspectos, tanto en lo ecológico, en lo económico, en términos de número de cabezas que se van incrementando y en términos de conocimiento de las personas que han participado, se puede cuantificar, se puede estimar, se puede dar un valor ecológico, en el caso de las especies, un valor económico en caso del incremento de las especies, porque hay soportabilidad ganadera o capacidad de carga ganadera que ha ido mejorando, y el conocimiento de la gente, la capacitación ha ido mejorando. Entonces, teóricamente podemos hablar de rentabilidad ecológica, de rentabilidad económica y de rentabilidad social. Metodologías existen para estimar todo esto, el tiempo no nos permite explicar, pero en algún momento de repente podemos intercambiar la metodología, cómo se evalúan, se determinan este tipo de rentabilidades. La siguiente vista, por favor. Bien, este ya es un resumen de las tres parcelas. Ustedes lo pueden comparar, que no hay mucha variación. La última es la más baja, porque ahí la comunidad incumplió algunos de sus compromisos. No hay tiempo para detallar. La siguiente vista, por favor. Muy bien, para el mundo académico, ¿cómo estos índices que hemos venido mencionando, en este caso de especies decrecientes, se puede estimar mediante las regresiones? Y aquí tienen ustedes un modelito con su respectiva ecuación y R cuadrado, para ver en qué medida estos modelos se ajustan a los datos que hemos encontrado en el campo. La siguiente vista. Igual, en este caso para la capacidad de carga animal que ha ido evolucionando, siempre ascendente. La siguiente vista. En este caso, el índice forrajero, hay necesidad de explicar qué son o qué significa cada uno de estos índices. No hay tiempo, tenemos un tiempo limitado, pero si hay preguntas, yo estoy dispuesto a darles las explicaciones del caso. La siguiente, por favor. Ahí terminó. Hay unas vistas interesantes, tres vistas que hemos tenido en la versión final que no se ha podido incorporar, donde mostramos cómo la técnica de siembra de agua en las llamadas jochas se han ido incrementando hasta más de 1000% desde una condición inicial hasta el tercer año, nada más hasta el tercer año se ha evaluado. Y igualmente hay unas evaluaciones que no es posible mostrar aquí cómo a ver, ¿cómo me explico? La diferencia entre microreservorio cuyos materiales sea geomembrana o geotextil y cemento y fierro en el caso de las jochas, de los diques, no es propiamente siembra y cosecha de agua, que muchas veces, pregonan con tanta fuerza a los amigos de Sierra Azul, que me disculpen que les diga la verdad, porque eso es lo que yo he vivido en el campo, he observado. Eso no es siembra de agua, simplemente es un microreservorio, pero que no cumple función de regulación ni hacia la recarga, ni hacia el descubrimiento superficial, tampoco a la regulación atmosférica mediante la evapotranspiración. Entonces, esos resultados hubiese sido interesante mostrarles. Disculpen, no hemos podido cargarlo la versión final. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero. No sé si tenemos preguntas o quizás alguien que desea consultar, como usted decía, de repente quieren algún detalle sobre lo expuesto, o quizás quisiera complementar algo más el ingeniero Glicerio.
Bueno, solamente agradecer la paciencia que ha tenido la audiencia que tenemos. Hemos tenido ciertos contratiempos con la tecnología, ¿no? Pero en lo sucesivo trataremos de superar y agradecerles por ese tiempo. Nada más, y agradecer a nuestro ponente, ¿no? Que tiene amplia experiencia en este campo de la evaluación de pastos en cabeceras de cuenca. Gracias, señora Sarita. Sí, más bien, quizás, ingeniero, pudiéramos compartir sus datos, su correo. A mí me ha alcanzado el ingeniero Glicerio sus datos, no sé si usted me autoriza a compartirlo. Sí. Sí. Con todo gusto, ingeniera. Ahí está Ya, entonces, correo, ahí estamos. está el número celular también. Sí, justo les estoy dejando. Los datos de lo que hemos tratado de exponer de manera resumida están ya documentados. Dios quiera Exacto. que en cualquier momento lo publiquemos y vamos a compartirlo con todos los que han participado el día de hoy. Correcto. Una consulta, ingeniero. Esta publicación o esta investigación o estudio que usted ha realizado, ¿de qué año a qué año fue? Y si ya se encuentra en versión digital. O sea, hay otro estudio que va a publicar, pero sobre lo que nos ha presentado, ¿en qué año se realizó? Se hizo del 2012, septiembre de 2012 empezó y terminó en noviembre del 2016. Perdón, Correcto. 17. Y ese sí está publicado, ingeniero. Bueno, está publicado, está en poder de MINAM, de PRODER, que es PRODER fue un programa de la cooperación Perú-Bélgica. Ahí está esa primera versión, pero esta última versión que incluye la siembra y cosecha de agua, los tres ecosistemas, pastos, bovedal y el agua, a través de la siembra de cosecha con cochas, esa versión actualmente está siendo ya revisado por algunos especialistas más, pero el primer borrador ya lo tenemos listo. Correcto, ingeniero. Entonces, hay posibilidad de encontrar esto quizás también en digital. Qué bueno. Y con respecto al estudio que está revisando, ingeniero, ¿usted lo ha desarrollado solo? ¿Lo ha desarrollado en coordinación con alguna otra entidad? A ver, desde el 2010 hasta el 2018 yo presté servicio en este programa PRODER de la cooperación Perú-Bélgica. Okay. Yo fui el coordinador de ese programa para el departamento de Huancavelica. Entonces, en ese tiempo desarrollé toda la parte práctica. El proyecto piloto se ejecutó en 3 años, pero paralelamente se hizo el estudio mediante ya los monitoreos. Los monitoreos no estaban incluidos en el proyecto, como usted comprenderá. Se ejecuta el proyecto y ahí termina. Entonces, con la autorización de la cooperación Perú-Bélgica, yo me atreví a hacer todo ya un estudio más específico hasta el 2018. Entonces, la cooperación Perú-Bélgica tiene conocimiento, me ha autorizado, en el documento estoy citando a los coordinadores nacionales, al asesor internacional, que dijo, está bien, Floriberto, si puedes hacerlo, hazlo. Entonces, yo consideré una necesidad en realidad porque no hay este tipo de estudios, más que nada seguimientos así ya con carácter seguimiento, claro. científico. Es muy importante lo que usted señala, porque sí es verdad, a veces se hacen grandes esfuerzos como Estado, se invierte, se trabaja, pero luego no hay un seguimiento y a los años uno encuentra pues mejoras y no hay cómo documentarlas, ya, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, un encomiable trabajo, felicitaciones, ingeniero, y esperemos que pronto vuelva a tener ya su publicación para que pueda compartirla también, ¿no? Con todos los profesionales, porque muchos
Hay muchos productores que son también profesionales y qué interesante ver también esa promoción, ese esfuerzo por capacitar a los de Chachi. Ciertamente, nada de lo que usted nos ha mostrado sería posible sin la voluntad del productor de querer cumplir todas las recomendaciones que se hacen. Porque a veces Sí. va a campo uno, se retira, y algunos lo hacen, otros no lo hacen. Es importante ese compromiso y resaltarlo, ¿no? Cuando hay compromiso por parte del productor, todas las recomendaciones se van a ver como resultados y beneficios para él, principalmente, ¿no? Qué bueno. Bien, muchas gracias, ingeniero. A ver, si es que ustedes tienen la oportunidad, porque actualmente está funcionando en la comunidad de Pichcahuasi todavía y también está funcionando en la comunidad de Incahuasi. Decía en la exposición que incluso actualmente Incahuasi está vendiendo esquejes de festuca de Olichojila, ya lo han tomado ya como negocio, y Pichcahuasi sigue manteniendo 26 joyas de las 50, ellos los siguen dando mantenimiento porque ellos consideran de que el recurso hídrico es importante para su ganadería, para recuperar sus pastos particulares. Absolutamente cierto, así es. El agua es vida. Y qué bueno, ingeniero, que haya calado todo su esfuerzo en aquellas comunidades que, como usted menciona, no solo ven los resultados, sino ya hasta gozan de los beneficios económicos de su esfuerzo y su trabajo, ¿no? Excelente, ingeniero. Bueno, felicitaciones por ese esfuerzo, por ese compromiso. Y esperemos, pues, ¿no? Que sea un ejemplo para muchas otras cuencas que se vienen degradando, se vienen presentando estos problemas, porque no es ajeno y no es único en la cuenca del Rímac. Muchas cabeceras de cuencas se vienen abandonando, ¿no? Y el ingeniero Glicerio conocerá, pues, en primera fuente del trabajo que se hizo en su momento como Pronamach, ¿no? Que tenía ese enfoque a la cabecera de cuenca, y que ahora, pues, como agro rural, no es que no se haga, quizás se hace con menos prioridad, ¿no? Esperemos pues que eso vuelva a retomar, que sea una política de Estado que priorice este trabajo, muy importante para asegurar el agua para todos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien en la sala quisiera hacer alguna pregunta, comentario al expositor, quizás comentarle su interés sobre estos temas, no sé, o quizás dar algún aporte o comentario a lo publicado y hacer más enriquecedor esta charla. Bueno, no veo consultas. Veo sí acá compañeros de Pronamach. No sé si ellos tienen también alguna experiencia que comentar respecto a cabeceras de cuenca. Acá veo a la ingeniera, ya se fue, Rosita, ¿no? Rosita trabajó en Amazonas y ella también nos compartió una experiencia sobre forestación para recuperar también cabeceras. Bien, bueno, ahí le están agradeciendo Rosa Dávila. No sé de dónde se conectó Rosa Dávila hoy día. Quizás sería interesante que lo comente para el ingeniero. ¿Desde dónde lo está viendo? De Matucana. De Matucana se ha conectado don Rosa. Gracias por estar acá. Bueno, parece que no tenemos más consultas, comentarios, les agradecemos a todos. Mire, acaba de añadir que ella está desde el Instituto Nicanor Mujica, conectada. Muchas gracias por acompañarnos, Rosa. Gracias a todos los que están presentes. Y bueno, ingeniero, a usted agradecerle y esperamos, pues como usted nos señala, muy pronto tener ese estudio publicado y que también nos pueda usted compartir todos los resultados que de él se desprendan. Bueno, parece que se desconectó el ingeniero. Están con problemas ahí en el local, parece, con la señal. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos los que se han podido conectar. A ver si esperamos, tal vez pueda recuperar su señal el ingeniero. Igual agradecerles a todos y mientras él se vuelve a conectar, comentarles que el día lunes vamos a estar con una charla muy interesante desde Huánuco,
y en coordinación con una ONG, Islas de Paz, nos traen una charla que se titula Circuitos cortos de comercialización, una oportunidad de oferta para la agricultura familiar. Vamos a conocer esta metodología y estas acciones que se vienen realizando, esta estrategia en Huánuco. Los invitamos este lunes para que puedan conocer todo ese esfuerzo también que se viene realizando con apoyo de AgroRural, y les dejo los enlaces si están interesados en participar. Bueno, al parecer no se conecta el ingeniero, no sé qué habrá pasado, creo que tienen, ahí está el ingeniero Len Basurto, no sé qué habrán tenido, si por ahí de repente puedan retomar el audio, no los veo. Bueno, igual agradecerles a todos, si lamentablemente creo que hemos perdido contacto con ellos, agradecer su participación, su tiempo, para estar presentes en la charla. Sí, ingeniero Allen, no sé si, ingeniero Basurto, no sé si por ahí tienen audio. Parece que tienen problemas. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento al ingeniero Floriberto Quispe Cáceres, el expositor que nos acompañó el día de hoy, al ingeniero Glicerio Campos, coordinador de la Unidad Zona Lima. Gracias por la organización y por todo este esfuerzo, por compartir con ustedes esta información agraria especializada. Muchísimas gracias a todos. Por nuestra parte, agradecidos, y estaremos volviéndonos a ver este lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Permiso.